A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Después del primer viaje de Colón, España soñaba con llegar al oriente, la tierra de la seda y las especias, pero navegando hacia el occidente para evitar el paso por los países árabes. Al final, la corona le confió la tarea a Fernando de Magallanes para comandar 5 navíos y casi 300 hombres para adelantar la expedición, que en teoría debería tomar 2 años. Uno de los lugartenientes de Magallanes era Sebastián Elcano, un navegante vasco lleno de valentía y ambición, y el viaje llegó a las Canarias. Cruzó al Brasil y al Río de la Plata. Allí, tras un mes de ardua lucha, lograron su primer objetivo, cruzar el Atlántico. Después de indescriptibles aventuras, sublevaciones, disputas internas, recorrieron el lejano oriente y tuvieron contactos con los nativos de nuevas islas y territorios antes desconocidos. En algunas ocasiones, el contacto fue amistoso y en otras, violento. Muchos hombres murieron en la epopeya, entre ellos el mismo Magallanes. Al final quedó un solo navío de los 5 que salieron, y de los casi 300 hombres, apenas regresaron con vida 17 a Sanlúcar de Barrameda. Sebastián Elcano, el hombre que comandó con éxito aquella primera expedición alrededor de la Tierra, estaba llegando a tierra española 3 años después de haber partido, y fue un día como hoy, 6 de septiembre de 1522. Se comprobaba por fin, en la práctica, que la Tierra era redonda, y empezábamos a conocer mejor un mundo que hoy, 500 años después, seguimos sin comprender. Despiértese bien informado. Titulares. Hasta el 2023, deuda y petróleo financian gasto en salud, educación y justicia. $250 millones de crédito aprobará la Corporación Andina de Fomento a favor de Ecuador. Presidente anunció la eliminación del impuesto a la herencia. Tratado de libre comercio con China se firmará en marzo del 2022. Prioridad en el retorno al aula, la nivelación educativa. El Ejecutivo y la Asamblea medirán fuerzas con la reforma tributaria. La rehabilitación de centros educativos costará $650 billones. En el segmento de opinión, precios de los combustibles y la reactivación económica. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, riesgo de refugio a afganos. Martín Pallares, Carrión está montando una peli de terror. Ramiro Canelos, paternalismo y corrupción. José Hernández, 100 días sin Arauz y sin Correa. Jan Cano, el 10A Yunda y el concejal Morales. Noticias del día con Carla Sánchez. Hasta el 2023, deuda y petróleo financian gasto en salud, educación y justicia. La caída de la recaudación tributaria e ingresos permanentes por efecto de la pandemia de COVID-19 obligó al gobierno central a realizar un ajuste a los presupuestos de 2021, 2022 y 2023. Para eso expidió el Decreto Ejecutivo 170, que dispone que de manera excepcional los gastos en salud, educación y justicia, gastos permanentes, puedan ser financiados con ingresos no permanentes. En medio de la pandemia, los ingresos programados en el presupuesto general del Estado se vieron reducidos, producto de las medidas de aislamiento, de restricción de la movilidad y los cierres de fronteras. La economía presentó poco dinamismo y, en consecuencia, la recaudación de los principales tributos, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales e impuesto a la renta, disminuyó, afirma el Ministerio de Finanzas. De acuerdo con Finanzas, la reducción de ingresos permanentes golpea directamente a la capacidad de responder a las obligaciones catalogadas como gastos permanentes y por eso se vio en la necesidad de cubrir el déficit con deuda, ingresos petroleros y venta de activos, o sea, con ingresos no permanentes. Los pocos recursos
que ingresan a la caja fiscal han sido destinados sobre todo a cubrir el costo del proceso de vacunación y a las transferencias sociales, bonos y ayudas sociales. El Ministerio de Finanzas informó que para la adquisición de vacunas y medicamentos para combatir el coronavirus hubo una asignación de 485,46 millones de dólares a la Proforma 2021. De ese total, 140 millones de dólares ya están siendo ejecutados en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. 250 millones de dólares de crédito aprobará la CAF a favor de Ecuador. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, aprobará esta semana un crédito libre de disponibilidad por 250 millones de dólares a favor de Ecuador para apoyar el programa económico del gobierno. Así lo anunció el 2 de septiembre de 2021 el ministro de Finanzas, Simón Cueva, tras una reunión entre el presidente Guillermo Lasso y el nuevo titular del CAF, Sergio Díaz Granados, en el Palacio de Carondelet. CAF ha sido de los organismos multilaterales que nos han apoyado de cerca, dijo Cueva, sin dar detalles sobre las condiciones de este nuevo crédito que se suma a otros aprobados por el organismo para Ecuador. En julio de 2021, el Banco CAF aprobó un crédito por 200 millones de dólares para reducir la desnutrición crónica infantil en el país. De ese total, 100 millones de dólares serán desembolsados el jueves 2 de septiembre de 2021. Díaz Granados dijo que el objetivo de la reunión con el presidente Lasso fue coordinar futuras ayudas financieras en beneficio de la población y de las inversiones públicas y privadas. Presidente anunció la eliminación del impuesto a la herencia. El presidente Guillermo Lasso aseguró que plantea eliminar el impuesto a la herencia, el que considera que molesta mucho y no genera recursos al Estado. La eliminación será definitiva porque no genera ingresos al fisco. Es muy fácil eliminarlo, dijo Lasso la noche del pasado miércoles 1 de septiembre en una entrevista con Ecuavisa. El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. ¿Y qué es lo que quiere? Que el esfuerzo de su vida llegue a sus hijos, no al Estado, sostuvo el mandatario. En Ecuador este tributo va del 5% al 35% y se paga por una sola vez al recibir la herencia y lo cancela cada uno de los herederos en función de la parte que recibe. Ese impuesto que atemoriza y molesta a los ciudadanos, vamos a eliminarlo, señaló el mandatario, que cumplió 100 días en el cargo. Tratado de Libre Comercio con China se firmará en marzo de 2022. El presidente Guillermo Lasso informó que previo a la instalación de mesas técnicas, Ecuador espera firmar un tratado de libre comercio con China en marzo del próximo año durante una invitación a ese país por los Juegos Olímpicos 2022 que se desarrollarán en Pekín. Además, el mandatario señaló que pronto espera buenas noticias de México para la firma del acuerdo comercial con ese país y luego de su visita oficial en la que abordó este y otros temas. La firma del acuerdo comercial con México es el penúltimo paso para el ingreso al bloque comercial regional denominado Alianza del Pacífico, de la que también son parte Chile, Perú y Colombia. Con Chile ya se firmó un acuerdo meses atrás y los acuerdos con Perú y Colombia funcionan a través de la Comunidad Andina CAN. Lasso manifestó que también espera firmar un acuerdo con Estados Unidos, que es el mayor socio comercial de Ecuador, y con los países de las 10 más grandes economías del mundo, entre los que están los países europeos, Japón, Canadá, Rusia, y que también lidera el bloque de Euroasia. No se descarta establecer acuerdos comerciales con otras economías que pueden resultar completamente para el Ecuador, como India, Pakistán, Corea del Sur, Japón y otras. Sobre vacunación, el mandatario espera que Ecuador alcance la inmunidad de rebaño en diciembre de este año, cuando se logre vacunar a 6 millones más de ecuatorianos, que sumados a los anteriores resultaría el 85% de la población vacunada.
Lasso dijo que es necesario promover una mayor bancarización para que la ciudadanía deje de recurrir a los chulqueros. Ratificó que el gobierno derogará el impuesto a la herencia que genera $100 millones al año y que la reforma tributaria estará enfocada a que paguen más quienes más tienen y ganan. ¿Quién puede oponerse a eso?, preguntó, y manifestó que para conseguir recursos en el exterior hay que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Prioridad en el retorno al aula, la nivelación educativa. El retorno progresivo y voluntario a clases presenciales y semipresenciales marcó el inicio de la actual gestión educativa que continúa definiendo los pasos en esta área. 3.003 instituciones obtuvieron permiso para usar sus instalaciones. Eso representa el 18,76% del país. El énfasis ya no solo está en la ruralidad para el sistema fiscal. La ministra de Educación, María Brown, dijo que las instalaciones y las instituciones públicas urbanas tendrán aprobación. Lo anterior se debe a que hay protocolos aprobados por el COE Nacional sobre el uso del transporte urbano y escolar. Es responsabilidad de los GAT controlar las medidas. Cuando en un grado más del 90% de estudiantes se acojan a la presencialidad, los que no elijan podrán optar por modalidades a distancia, en instituciones con permiso para estas. Los centros presenciales no estarán obligados a tener la opción virtual de manera simultánea. Si no se llega a ese porcentaje, la metodología de clases híbridas varía en cada plantel. Brown señaló que lo recomendable son los horarios alternados, con un tiempo reducido de presencialidad. Así el estudiante realiza trabajo autónomo, mientras que el docente atiende a quienes están en la modalidad virtual. Eso es lo que típicamente funciona, pero no se puede generalizar. Los planteles particulares tienen experiencia en eso. La ministra señaló que además pueden ser promotores de la innovación para construir nuevos modelos de educación. Por ello se busca que sean un referente para el fiscal. Es lo mismo que confirmó Vinicio Altaz, representante de la Corporación de Particulares Corpeticular. Existe apertura para una mayor autonomía para innovar. El Ejecutivo y la Asamblea medirán fuerzas con la reforma tributaria. La principal oferta electoral de Guillermo Lasso fue la reforma tributaria que ha venido postergando en los primeros 100 días de gobierno. El Ejecutivo ha trabajado en la propuesta con perfil bajo y se espera que ésta se presente ante la Asamblea la próxima semana. Lo que se conoce de la reforma es poco. Extraoficialmente se sabe que el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a la renta no se tocarían, que el impuesto a la salida de divisas se bajaría de forma gradual y que el impuesto al patrimonio se ampliaría para quienes pertenecen al quintil más alto. Además que se modificarían las excepciones vigentes. A esto se le suma que este anuncio del mismo Guillermo Lasso para eliminar el impuesto a las herencias, donaciones y legados, mientras aún se construye la propuesta de ley, el gobierno advierte la posibilidad de usar una consulta popular ante el caso de que la Asamblea bloquee sus propuestas. Esta idea ha sido repetida por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en varias entrevistas esta semana, y ayer incluso fue mencionada por el presidente. El oficialismo es un bloque monetario del legislativo y otras bancadas ya adelantan sus posiciones y sus líneas rojas sobre una propuesta de reforma tributaria que aún no llega. La Constitución establece que el presidente puede disponer al Consejo Nacional Electoral, CNE, que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Con esta base, los presidentes han usado la consulta popular para aprobar, modificar e incluso derogar leyes. La rehabilitación de centros educativos costará $650 millones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en la unidad educativa Manuela Cañizares en Quito. El mandatario destacó que el ciclo escolar se reinició de manera presencial gracias a un exitoso plan de vacunación que hoy seguramente alcanzará los 9 millones de ecuatorianos vacunados. Según sus datos, hasta la noche del pasado martes, 8,9 millones de personas habían recibido las 2 dosis. Lasso, dirigiéndose a los estudiantes, pidió que a pesar de las vacunas no abandonemos las mascarillas, no dejemos de lavarnos las manos, no bajemos la guardia.
Y el mandatario aprovechó también para hablar del sistema de ingreso a las universidades. Este año vamos a aumentar de 90.000 a 120.000 cupos en universidades, ofreció. Explicó otra vez que la reforma legal que el Ejecutivo entregó a la Asamblea la semana pasada busca tener universidades libres y jóvenes libres de estudiar en la universidad que quieran estudiar, no en la que se les diga el gobierno. El primer mandatario dijo también que su gobierno tiene que conseguir 650 millones de dólares para rehabilitar todos los centros educativos. Ese plan incluye la rehabilitación de las escuelas unidocentes rurales. Hasta ahora dijo que se han reinaugurado 24. Hasta fin de año serán 100 y hasta fin de gobierno rehabilitarán 1.000 escuelas rurales, dijo. Este será otro campo en el que el gobierno buscará la colaboración de la empresa privada y la sociedad civil. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Telesucesos. Habíamos visto la semana pasada un tema que es importante para todos los ecuatorianos, el subsidio a los combustibles. Es un tema que sigue siendo discutido en el Ecuador y sigue habiendo muchos grupos muy respetables, por supuesto, y personas naturales y profesionales o no profesionales, que sencillamente pues le sugieren al gobierno que debe abandonar la política que ha escogido y ha seleccionado. Hemos dicho y nos ratificamos en esto que sería un error del presidente y del gobierno abandonar esta eliminación de los subsidios al combustible o de tener precios bajos del combustible. Y era preferible, y es preferible, como se está discutiendo, el llegar hacia el descubrimiento, hacia la adopción de mecanismos, de procedimientos, de forma de compensar o focalizar el subsidio a la gente pobre, porque realmente aquí la prioridad es evitar que la gente pobre se empobrezca mucho más. Pero es preferible, amigos, es preferible esa política de compensación o de focalización para proteger a los pobres. Pero es preferible también que ese dinero que se está recogiendo por parte del gobierno, al evitar tener precios demasiado bajos del combustible, la gasolina, el diésel, por ejemplo, sencillamente es preferible esa plata tenerla invertida en los sectores sociales del país. El gobierno tiene escasez de fondos enorme y se necesita más dinero para asignarlos a la salud, a la educación, que sirve mucho mejor a la gente pobre, a la gente con bajos ingresos. Pero ustedes saben que se sigue luchando contra el virus y el gobierno ha tenido éxito en estos 100 días y seguirá teniendo éxitos por una serie de razones, pero una de ellas es porque ha importado o se ha importado cantidad enorme de vacunas, de los varios tipos. Pfizer es uno de ellos, ¿sí? Y eso cuesta dinero, amigos. Entonces llega un momento dado que un gobierno con escasez de fondos enormes, de repente busca dinero, ¿para qué? Para financiar pues, al sector salud, para financiar la compra adicional de vacunas. Yo estoy seguro, según los especialistas a nivel internacional, no solamente nacionales, que va a ser necesario una tercera dosis en Pfizer, por ejemplo. Y para eso el gobierno ya se está preparando. Y eso implicará más recursos fiscales. ¿Para qué? Para proteger a los ecuatorianos, para evitar que el COVID en un momento dado nos contagie y amenace nuestra vida. De tal manera que es preferible compensar
o focalizar el subsidio para beneficiar a la gente pobre y el resto sencillamente del dinero que se recauda por este aumento del precio del combustible, tratando de llegar a niveles internacionales, sencillamente tiene que ir hacia esos sectores sociales importantísimos. Salud, salud, salud. Pero aparte de eso se dice, como habíamos dicho la semana pasada, que había un proceso inflacionario. Y no hay, pues. No hay, bajo ninguna circunstancia se nota que el aumento de precios del combustible, gasolina, el diésel, etcétera, haya afectado al índice de precios global. Eso no se nota. Pero también se dice que sencillamente la gente siendo pobre, sencillamente ganando poco dinero, no es conveniente eso. Vuelvo a repetirlo, si se focaliza para los pobres, no salen perjudicados los pobres. Pero permítame decirle lo siguiente, dos cosas importantes que eso tienen que convencerse y verlos a nivel internacional, los choferes, los dirigentes de choferes, la CONAI y otra serie de personas que dicen, entre comillas, que están en oposición al gobierno, en oposición a la focalización de los subsidios a los combustibles. Fíjense en sueldos y salarios. En el Ecuador no se puede pagar menos de $400 al mes a una persona en cualquier lugar que trabaje 8 horas diarias, 5 días a la semana, lo que le llaman empleo adecuado, 400. Pero aparte de eso, hay en el Ecuador el 13º, el 14º, el fondo de reserva, la obligación de afiliarlos al Seguro Social ecuatoriano. Y eso le cuesta ¿a quién? Al patrono. Y eso es costo. Cuando uno va subiendo todo ese costo mensual, uno observa que sencillamente en el mes el costo para los patrones es mucho más de $500 al mes. Vea usted lo que pasa en México. En México el salario militar no llega a $200 y ahí en México no hay obligación de afiliar al Seguro Social al trabajador. Si el patrono quiere afiliarlo, ok, pero no es obligatorio. ¿Sí? No es y en algunos países de América Latina, ya no le digo de Europa ni Estados Unidos, no es obligatorio. En Ecuador sí es obligatorio y por lo tanto ese es un costo para los patronos. Pero aparte de eso, el precio, me olvidaba, usted ve el salario militar en países socialistas, Cuba, por ejemplo, Nicaragua. ¿Cuánto es el salario militar? Muchísimo menor de $400 al mes que tiene Ecuador. Dos países en América Latina, si mal no recuerdo, tienen un poquito más de salario. Chile, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero hay una serie de beneficios para el trabajador aquí en el Ecuador que no lo tienen otros países de América Latina. Pero aparte de eso, el precio del combustible, el diésel, por ejemplo. ¿Qué precio tiene el galón de diésel en México? Más de $4. ¿En Ecuador cuánto es? No llega, creo, a $1.60. El diésel me refiero. Y así puede observar ustedes. Mire, en Cuba socialista, Venezuela socialista, miren cuánto cuesta. Más de $4, amigos. Países socialistas en América Latina que dicen pues que han dado felicidad al pueblo cubano y felicidad al pueblo venezolano. Ahí está el precio de la gasolina. Pero también permítanme decirles que hace algunos años, creo que 2 años atrás, Arabia Saudita, el país que es importantísimo a nivel mundial en producción y exportación de petróleo, ¿sí? Decidió aumentar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque el príncipe árabe ya no daba más sosteniendo precios bajos de combustible en Arabia Saudita. Y en otros países de América Latina, naturalmente, los precios del diésel, de la gasolina, cualquier tipo de gasolina que sea, es mucho mayor que en el Ecuador, mucho mayor. No digamos nada de Europa ni de Estados Unidos, solamente estoy indicando sobre ejemplos de América Latina. De tal manera que cuando se dan las argumentaciones que me he permitido indicar para oponerse a un esquema racional de focalización de subsidios, no es razonable. Y todos aquellos dirigentes que se oponen a esta medida deben comenzar a buscar información internacional. Búsquese a la CEPAL, organismo eminentemente técnico y con gente muy capaz, y pregúntele precio
de combustible de diferentes tipos en Ecuador y América Latina y los países ABC, etcétera, etcétera. Pero también pregúntele a la CEPAL los salarios mínimos vitales que tiene cada uno de los países de América Latina y qué beneficios adicionales tienen. Y ustedes observarán información de la que yo les estoy dando en este momento para orientar al país. Y los dirigentes de la CONAI, los dirigentes de los choferes, los dirigentes sindicales, etcétera, deben tener esta información. Deben tener esta información y deben aprobar en una mesa de negociaciones la focalización del subsidio. ¿Hay pobreza en el Ecuador? Sí, amigos, hay pobreza. Hay desempleo también. Y no es que desempleo solamente pequeño de 1 o 2%, mucho más. Jóvenes estudiantes, hombres y mujeres que salen de las universidades no encuentran empleo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hay que proteger a los pobres. Y para eso es la política de focalización. Proteger a los pobres creando mecanismos para esa protección. Y hay en el Ecuador varios mecanismos. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se le da, si mal no recuerdo, $50 mensuales a todas aquellas personas que son calificadas previamente como pobres. Y hay otra serie de subsidios, el gallego Lara, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es bueno. Eso es bueno, vuelvo a repetir, no para las personas que trabajan, sino para las personas pobres. Y el gobierno tiene que ayudar a una serie de personas que reciben esos bonos a conseguir empleo. Eso es lo que hacen los gobiernos de todas partes del mundo. Ayudar a las personas que han dejado de trabajar por X motivos, porque la empresa quebró, porque la empresa redujo personal, porque la estructura de costos es enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que auxiliar. Los subsidios de esta naturaleza, por ejemplo, no pueden ser por toda la vida, hasta que la persona se muera. No, sino durante una temporada. La persona que fue calificada hoy como pobre, el día de mañana deja de ser pobre, porque gana un ingreso adicional de lo que se considera como grupos de bajos ingresos y que se califican como gente pobre. ¿Sí? Entonces, amigos, esto es solamente un comentario para dar más información sobre una política de subsidio sobre el precio de los combustibles, que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque a veces o hay desorientación de una serie de dirigentes sindicales o de choferes en el país o de los distinguidos amigos de la CONAI y de Pachacútec, sencillamente, o si lo conocen, entonces no quieren acceder a propuestas total y absolutamente racionales. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas, este es un punto importante. El gobierno tiene que seguir en esa política. Es necesario que se siga eliminando los subsidios. Hoy, el monto del subsidio se ha reducido por efecto de esta política. Pero eso está bien, invertida en los sectores sociales, fundamentalmente las compras de vacuna para combatir al virus. Eso es lo que yo quería agregar a nuestro comentario de la semana pasada. Gracias, mis amigos y amigas. Volveremos la próxima semana con otro tema. Opinión. Hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. La ciudad de Quito, desde hace aproximadamente 1 año y medio que comenzó la pandemia, ha sido presa fácil del estancamiento económico. El paro de octubre del 2019 más la pandemia han abonado sustantivamente para que las empresas, negocios, entidades, instituciones vayan perdiendo su caminar, vayan perdiendo su productividad, vayan perdiendo clientes y por lo tanto se vayan perdiendo empleos. La pandemia del 2019, del COVID-2019, ha hecho que la ciudad de Quito entre en un permanente proceso de estancamiento. Los negocios particulares son cada día menos. Existen más puertas Lanford cerradas, menos locales brindando servicios, menos locales brindando productos, centros comerciales con muy poca gente, lugares de distracción con pocos ciudadanos y en fin, la ciudad se ha quedado sumergida en el atraso. ¿Qué es lo que necesitamos?
no solamente la voluntad de reactivarnos, no solamente la voluntad de salir adelante, no solamente el ánimo de emprender. En Quito y en el Ecuador necesitamos autoridades que en alguna medida aporten para que ese proceso de reactivación económica se dé. Quiero contarles una experiencia personal. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de trasladarme a la ciudad de Atacames, al cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, a pasar unos días de descanso con mis hijos. Uno de los cantones más modestos, más sencillos, menos atendidos de la provincia de Esmeraldas y del país, como es Atacames, ya tiene claro un plan de contingencia, un plan de reactivación y un plan de control de los negocios locales. Podemos ver allá en ese pueblo que es tan tranquilo, que es tan atrasado en alguna medida, una serie de procedimientos para que la gente pueda reactivarse, para que la gente pueda trabajar, para que los negocios salgan adelante. Podemos nuevamente ya ver los locales a la orilla de la playa, aquellos que conocemos como covachas, con las medidas de protección y de bioseguridad respectivas. Podemos encontrar restaurantes abiertos con clientes que van y se sirven los más deliciosos platos de la gastronomía esmeraldeña. Tenemos también los locales, los puestos en la playa, los sitios con parasoles, los sitios con esteras, los bancos, etc. Todo lo necesario para que el turista pueda llegar a distraerse en un ambiente de tranquilidad y de control biosanitario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es necesario la participación en conjunto de la ciudadanía y sus autoridades. Yo no estoy haciendo una apología a la desobediencia. No estoy diciendo que en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito, debemos salir a enfrentar sin ningún tipo de organización al COVID y sus consecuencias. No, desde luego que no. Pero si uno de los cantones más modestos del país, como es el cantón Atacames, tiene sus negocios abiertos, tiene sus restaurantes funcionando e inclusive una enorme feria con juegos mecánicos al más puro estilo de aquel que teníamos acá en Quito en el Vulcano Park. Si es que ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no lo puede hacer la capital? Simple y llanamente porque en esta ciudad seguimos sumergidos en una disputa por quién es la persona que debe manejar el municipio de Quito. Centros comerciales con el 50% de aforo, restaurantes con el 50% de aforo, transporte público con el 50% de aforo. Pero por otro lado, el COE cantonal y el COE nacional, en ejercicio de aquel término que nosotros conocemos como novelería, abre el estadio Rodrigo Paz Delgado para que la gente vaya a ver el partido de la selección a precios carísimos, por supuesto, prácticamente al doble del costo normal de las entradas, haciendo un abuso de la ciudadanía que pretende ir a distraerse en el espectáculo del fútbol en los próximos partidos de las eliminatorias. Que el COE cantonal y el COE nacional no incurran en la novelería. Más que el fútbol, más que ir a acompañar a la selección, necesitamos reactivación en lo cotidiano, en lo diario. Que los centros comerciales se vuelvan a abrir con un aforo más grande. Que si es que hay que pedir nuevas exigencias para que ingrese más gente, pues que se lo haga. Si es que los centros comerciales y los restaurantes requieren también mayores controles, pues hágase esos controles. No podemos mantenernos en esa dinámica de esperar a que las cosas pasen. Esperar a que las cosas, como decimos en Quito, buenamente se solucionen. La ciudad de Quito, así como es la ciudad con el mayor índice de infectados, con el mayor índice de fallecidos, con el mayor índice de hospitalizados por el tema del COVID-19, actualmente también es la ciudad con mayor índice de vacunados. Tranquilamente la ciudad de Quito habrá alcanzado dentro de los próximos días lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, señores del Consejo Metropolitano de Quito, señor alcalde removido Jorge Yunda, señores del COE cantonal, señores del COE nacional, la capital de la República necesita reactivarse. La capital de la República necesita orden. La capital de la República necesita organización
Los ciudadanos necesitan salir, los jóvenes ya han vuelto a clases, las escuelas se han vuelto a abrir. Ahora es el momento de reactivar la economía, porque o nos morimos con COVID o nos morimos con hambre. Lo primero, yo creo que cada vez está más lejano. El plan de vacunación del gobierno nacional ha surtido efecto. Cada vez hay menos hospitalizados por COVID. Cada vez hay menos gente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales aguardando cama o ya siendo tratados por el COVID-19. Ahora es el momento de impulsar a la ciudad por el camino del desarrollo y del progreso. Si es que el sector público sigue postrado, no puede el sector privado juntarse a esa postración. No podemos seguir trabajando alrededor de la informalidad. Más bien, aquellos que con esfuerzo, dedicación y pagando sus impuestos han puesto sus negocios, exigen, requieren y necesitan la reactivación inmediata de sus actividades para de esa manera volver a tener esa ciudad pujante, que no solamente sea una ciudad burocrática, donde la gente trabaja en las instituciones públicas, sino también que sea una ciudad comercial, que sea una ciudad productiva, en donde el sector privado sea ese segundo gran motor de la economía de Quito. Pero para eso necesitamos ya la decisión política condescendiente y condoliente con el dolor ajeno, para que se reactive nuevamente el aparato productivo de la ciudad. La ciudadanía espera aquello. Ustedes, quienes están en el municipio y en el COE provincial, le deben dar una respuesta urgente a la capital de la República. Esperamos con paciencia, pero asimismo vigilantes, que muy pronto existan planes y programas de reactivación económica que le permitan a la ciudadanía volver a tener circulante, que le permitan al comerciante informal, formal y al trabajador autónomo llevar un pan a su casa con el esfuerzo de su trabajo, con el esfuerzo de la producción que genera cada día y cada semana. No podemos tener una ciudad postrada un solo día más. Ese debe ser su compromiso. Les aseguro, señores del COE cantonal, que esta ciudadanía sabrá responder con eficiencia. Este ha sido el comentario de la semana. Les mando un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Editorial. Riesgo de refugio a afganos, por Mauricio Gántara de El Universo. El gobierno, según declaraciones no detalladas, estaría considerando el acceder a un refugio temporal a afganos que escapan de su país donde el talibán ha reconquistado el poder. Son afganos que colaboraron con las Fuerzas Armadas de Ocupación de los Estados Unidos y sus aliados, que han dirigido el país durante 20 años. Los Estados Unidos decidieron retirarse de esta aventura iniciada contra los talibanes porque estos protegían a Al-Qaeda, enemigo mortal de la potencia americana y responsable principal de los ataques de las Torres Gemelas y otros grandes objetivos en New York y Washington. El retiro precipitado, caótico, dejó fuerzas a las armadas aliadas y sus colaboradores afganos. Si las fuerzas occidentales lograron retirarse en casi su totalidad, los afganos salieron en buen número, pero muchos no pudieron hacerlo. A los que escaparon, Estados Unidos y sus aliados europeos deben concederles refugio. Son afganos que les han prestado servicios y que hoy temen por sus vidas, por el gobierno talibán y también por las fuerzas islámicas, enemigas de aquel. Las fuerzas occidentales agrupadas bajo el comando de la OTAN representan a grandes y ricos países. Los de ellos la responsabilidad de la seguridad y la supervivencia de los afganos, sus colaboradores. Estos tienen derecho a reclamar protección de sus vidas y las de sus familias. Pero nos encontramos con el desagradable hecho de que los Estados Unidos está solicitando a varios países latinoamericanos que le son ideológicamente cercanos que le ayuden a llevar la carga. Entre ellos está el Ecuador. Entre otras cosas, consideraciones como recibirlos, está la que los refugiados afganos son víctimas de catástrofes naturales, son refugiados de guerra y la guerra proseguirá. De otras formas, pero proseguirá, y las venganzas y retaliaciones también, y podemos estar importando un conflicto terrorista. El Ecuador, con instituciones cada día más débiles, no puede soportar una nueva causa de conflicto y de uno tan extraño a nosotros, de costumbres y religiones que le son desconocidas. Otra cosa que nos intriga es por qué se habla de refugio temporal. ¿Hasta cuándo va a durar?
Una de nuestras conjeturas es la que los Estados Unidos se demoran normalmente 2 y más años en acceder a un refugio y mientras tanto nos los envían a nosotros sin papeles claros, sin que esas personas hayan pasado filtros de seguridad. ¿Qué sabemos que el Ecuador ha pasado en estas personas? ¿Tenemos de dónde obtener informaciones confiables sobre ellos? ¿Y si entre ellos hay infiltrados terroristas? ¿Y si estos refugiados temporales no pasan los controles norteamericanos, se quedan aquí para siempre? ¿Y si mañana hay un cambio de política o de gobierno en los Estados Unidos? Ya veremos cómo cambian allá las leyes migratorias. La retirada americana con sabor a fuga ha hecho que la popularidad del presidente haya descendido de 55 a 41% en tan solo una semana, y su partido podría no salir bien librado en las elecciones legislativas de medio tiempo. El acceder a un refugio a los afganos, se habla de 5.000 de ellos, constituye un riesgo innecesario para la paz y la seguridad nacional. Por Mauricio Gándara de El Universo. Carrión está montando una peli de terror. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Freddy Carrión está tratando de sacar provecho a las audiencias en las que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea prepara el pedido de juicio político en su contra. El defensor del pueblo logró convertir la audiencia de forma grosera y pasajes delirantes en un foro para montar y posicionar el relato de un extraordinario plan de persecución política del que dijo es víctima. El relato y la defensa de Carrión recuerdan a esas epopeyas en dibujos animados que pasaban en la televisión nacional los domingos en las mañanas. El guión es casi siempre sostenido por la esposa Priscilla Cecchetti, quien trata de convencer a la audiencia de que la acusación de agresión sexual por la que su esposo está bajo prisión preventiva fue un montaje concebido por el anterior gobierno para sacarlo del cargo. En este montaje hace intervenir al entonces presidente Lenín Moreno y su ministra María Paula Romo, la fiscal Diana Salazar y la policía en confabulación con el exministro de Salud Mauro Falconi e incluso su pareja, que aparecen en los videos, fotografías y en su propia denuncia como víctima de la agresión de Carrión. Lo que se ve y se escucha en las audiencias de sustanciación del juicio político raya en lo delirante. ¿Cómo se supone que un caso de delito sexual no puede ser materia de juicio político en la Asamblea porque no hay una condena de un juez y se trata de proteger a la víctima? Las causales para el juicio que han planteado los asambleístas son arrogación de funciones y mal uso de bienes públicos. Pero resulta que en las audiencias a las que se ha convocado a 28 personas por pedido de Carrión, lo cual es inaudito, en un proceso que no es penal, sino político, de lo único que se habla es de la acusación de agresión sexual, con el evidente fin de tratar de desmontar la versión de la policía y la fiscalía. La idea es posicionar otra versión, en la cual hay un complot del más alto nivel para implicar en una acusación falsa y sacar del cargo a Carrión, que en este guión actúa de superhéroe. En resumen, todo lo que se vio hace 4 meses, los videos en los que aparecía Carrión ebrio y agrediendo a la amiga de Falconi, así como las versiones de esta, son perversos artilugios del gobierno de Moreno, la fiscal Salazar y la policía. Todo para perjudicarlo. La estrategia de posicionarse como víctima rozó el paroxismo cuando Carrión dijo a la prensa que tiene que haber sido drogado para que haya ocurrido lo que todos vieron cuando estalló el escándalo por el que está preso. Es imposible que no recuerde nada de lo que sucedió después de que tomé 2 copas de vino. Y agregó que como Falconi es médico, sabe lo que puede hacer. Según Carrión, Falconi lo había visitado días antes en su despacho para hablar de actos de corrupción durante el gobierno de Moreno, como el robo de miles de vacunas por parte de la entonces vicepresidenta Alejandra Muñoz. Además que María Paula Romo le había dicho textualmente: hay que bajar al defensor del pueblo porque no le vamos a perdonar que haya puesto una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de la República y de un ministro de Defensa. La versión de Priscilla Cecchettini también tuvo momentos extraídos de un relato fantástico.
Según ella, Carrión, Falconi y su compañera realmente no se agredieron entre sí, como aparecía en los videos del edificio donde vive Falconi, sino que hubo 2 personas que ingresaron con cédulas falsas y los golpearon como parte del complot ideado en Carondelet. Según Cecchetini, los videos del escándalo han sido manipulados y cortados. Por ejemplo, según ella, la escena en el video en el que aparece el guardia del edificio tratando de evitar que Carrión agreda a la compañera de Falconi, realmente corresponde a un intento del guardia para evitar que la mujer vaya a otros pisos del edificio a buscar más problemas. Según Cecchetini, Falconi y su compañera cambiaron de versión a las pocas horas del escándalo, lo que constituye una evidencia de que fueron persuadidos por el gobierno. Cuando una asambleísta interpelante le preguntó por el caso en el que ella demandó a su esposo en 2017 por agresiones físicas, Cecchetini dijo que aquello había ocurrido porque luego del parto de sus mellizos sufrió una crisis por una depresión posparto. Los hombres no pueden entender esto. Uno de los momentos más épicos fue cuando compareció un perito, asimismo por pedido de Carrión, quien dijo que según un perfil psicológico que ella hizo de Carrión, él es un hombre cuerdo que jamás agrediría a alguien, mientras que Falconi presenta un cuadro de desequilibrio psicológico que lo hace agresivo, sobre todo cuando está bajo los influjos del alcohol. La defensa de Carrión tiene un problema, sin embargo: refugiarse en la pirotecnia política. En el mundo real, en el proceso penal que le espera, Carrión tendrá que probar todas las historias que él y su defensa, básicamente su esposa, han lanzado en la Comisión de Fiscalización. Ahí la tarea ya no será tan sencilla, porque tendrán que probar las cosas que dicen, como por ejemplo que los videos fueron manipulados. Carrión y los suyos están probando en la asamblea que son capaces de cualquier cosa, como convertir un escandaloso episodio de agresión sexual en un complot político y convertir a la presunta víctima en parte de él. La película que están montando no es chistosa, a pesar de los giros casi cómicos y surrealistas que contiene. Es simplemente una película de terror. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Paternalismo y corrupción, por Ramiro Canelos de El Telégrafo. Un breve repaso por la historia política y económica del país nos permite apreciar que la gestión del Estado tiene una arraigada concepción y sostenida tendencia en la aplicación de normativas con alto contenido paternalista, la misma que se intensificó y consolidó con la Constitución de 2008 y durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, el más corrupto de la historia, y que la sociedad ecuatoriana lo acepta como establecido, natural, y que no merece siquiera la más mínima reflexión y cuestionamiento. Es fundamental reconocer que este paternalismo del Estado tiene antecedentes coloniales desde inicios de la República, en donde la organización social y política favorecía la creación de un Estado fuertemente centralizado, funcional en esos momentos para reforzar la integración nacional, pero que produjo relaciones señoriales que impulsaron a las figuras del caudillo protector o del cacique político, consolidando así el llamado clientelismo político. La aparición de presidentes o dictaduras paternales significó desarrollar una arraigada incapacidad política del pueblo para autogobernarse, privilegiando de esta manera el autoritarismo político como señal distintiva de nuestra débil democracia, cuya consecuencia es que el Estado adquiere un rol de gran potencialidad detrimento del sector privado, al que ahora reclamamos sea el reactivador de la economía. A manera de ejemplo, una medida económica no paternal como la eliminación de subsidios a los combustibles asciende un discurso paternalista desde el propio sector indígena, a pesar de ser los menos favorecidos del subsidio. Incomprensible la cobertura en atención de salud a los hijos menores de 18 años de afiliados y jubilados, sin contar con financiamiento. $200 millones anuales aproximadamente es otra perla del paternalismo ecuatoriano. Las normas que rigen el empleo están plegadas de protecciones paternalistas y las que han convertido en el principal obstáculo a la contratación laboral, favoreciendo la informalidad. El ingreso a la educación superior y su ley tienen una retórica y muchas referencias paternalistas, como la gratuidad que nadie se atreve a cuestionar a pesar del desfinanciamiento de la universidad pública.
Hemos visto el abuso a la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades con igual tendencia que establece beneficios con criterios laxos que favorecieron más a sectores pudientes, autos de lujo y a determinados funcionarios de alto nivel. Estos pocos ejemplos revelan que a la concepción paternalista en la gestión del Estado se suma la corrupción, que es consecuencia de ella y que además legitima un falso discurso en favor de los más necesitados y les procura un escudo político lleno de demagogia. Requerimos urgente una institucionalidad más seria y objetiva. Con la actual asamblea imposible lograrlo. El presidente tiene la palabra. Por Ramiro Canelos de El Telégrafo. 100 días sin Arauz y sin Correa. José Hernández, 4 pelagatos. 100 días. No, el zafarrancho hubiera podido empezar el 12 de febrero en vez del 24 de mayo. Ese era el plan, y Rafael Correa lo dijo el 23 de marzo en una entrevista con su fan Javier Lazo. El guión era sencillo y sin desazón alguna por las formalidades constitucionales. Ganar en la primera vuelta, pedir la renuncia de la vicepresidenta y designar a Andrés Arauz en su reemplazo y, por último, obligar a Lenín Moreno a renunciar. Así, el correísmo contaba poder formar un gobierno a partir del 12 o el 13 de febrero. El hambre atrasada era evidente, y a estas alturas el correísmo sumaría un poco más de 200 días en el poder. Más de 200 días o 100 días si hubiera ganado en la segunda vuelta, ¿qué más da? El escenario sería el mismo, un zafarrancho creado por ellos mismos, porque el correísmo no puede vivir sin enemigos reales o forjados. Esa es su forma de entender la normalidad. Y tampoco puede vivir sin venganza. De hecho, ese ha sido el motor que ha movido a Correa y algunos de sus cuadros en los últimos años. Correa no ocultó que, de ganar, vendrían por aquellos que en su ojeriza eterna solo pueden concebir y ver como enemigos. Los dueños de los medios, los periodistas odiadores, los fiscales y los jueces que lo bajaron de los altares y lo convirtieron, por mérito delincuencial propio, en reo de la justicia, es decir, Diana Salazar, Daniela Camacho, los jueces de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional estaban invitados a hacer maletas y pagar esconderos a como diera lugar. Correa ha tenido ensayado ya el discurso para los nuevos tiempos, que fue un perseguido político, un héroe, un santo, pero que a pesar de todo, sí hay jueces honestos y capaces, no muchos, decía, que apenas vieran cómo se iba a dar vuelta a la tortilla, empezarían a hacer lo correcto. Correa es tan predecible. Dice correcto y aparecen jueces agenciosos, tipo Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Cervecera, empeñados en encontrar vericuetos para librarlos del largo expediente judicial que lo atenaza. ¿Quién duda de que él estaría trabajando en eso sin descanso y no muy lejos de la frontera? ¿Alguien duda de que estaría siguiendo el ejemplo de Cristina Fernández en Argentina, que ha logrado limpiar su récord penal y el de sus hijos desde la vicepresidencia? ¿Alguien duda de que el correísmo habría hecho desde el Estado una comisión de la verdad encargada de devolverles el estatus de próceres de la patria? Que Correa es inocente, que Glass también lo es, que los corruptos fueron los otros, que todo fue una infamia, un montaje, el producto miserable de Loughborough. Y así, ¿quién duda de que el país estaría inundado de propaganda? ¿Quién duda de que los medios de comunicación, los que quedan, estarían acosados y los periodistas perseguidos por el aparato de Inquisición y los equipos de troles pagados ahora, como en el pasado, con dineros públicos? Correa sabe, ahora sabe, que no hay enemigo pequeño. Por eso no ha cesado en anunciar que la guerra contra la prensa insubisa es su mayor prioridad. Ahora estaría manos a la obra. Arauz, rehén dócil, dejaría que su líder instale al país en un ambiente de guerra civil larvada, mientras él hubiera vaciado las cuentas del Banco Central para entregar el bono de $1,000 con el cual pretendió comprar votos para sentarse en la presidencia. Arauz, ¿qué más? ¿Qué más estaría haciendo Arauz? ¿Qué hubiera hecho con las vacunas? Pues ya estaba por puro prurito ideológico mirando solo hacia las vacunas rusas, y mentiroso como es,
habitual en él, había dicho desde el 16 de enero de 2017 que el presidente argentino le había ofrecido 4 millones de vacunas. Una superchería que Alberto Fernández, él, se encargó de desmentir el 2 de febrero, reduciendo al candidato presidencial del correísmo a personaje de tira dibujada. La carencia de una estrategia pragmática en el caso de la vacunación no venía sola. El correísmo, que sabe que su modelo solo funciona con bonanza económica, venía preparando el país sobre la crisis más grave de la historia y el país en soletas, decía Javier Lasso, que iban a recibir. Ahora estarían los economistas correístas y sus aliados heterodoxos endosando cualquier rosario de culpas al gobierno de Moreno, sin reconocer, porque nunca lo han hecho, que ellos, con el despilfarro y el endeudamiento, metieron al país en esta crisis que ahora agravó el coronavirus. No se sabe, en estas circunstancias, qué hubiera hecho realmente el correísmo en 100 días por el país. Pero se sabe qué hubieran hecho por ellos: treparse de nuevo a los altares, meter al país en otra guerra alarmada, perseguir a aquellos que ante la catarata de delitos los llevaron a las cárceles o los tienen fuera del país o con grillete, escarmentar a la prensa perversa que nunca ha entendido que ellos son los elegidos de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas. Vaciar la caja del Banco Central con más bonos e incrementar la deuda, y tener al país ensordecido con su aparato de propaganda. No tener todo eso es ya una ganancia. José Hernández, 4 Pelagatos. El Dieza, Yunda y el concejal Morales, por Giancano de Criterios Digital. El Dieza fue una expresión máxima de indignación por lo que pasa en Quito. Pero algunos políticos quiteños no lo ven así. Quieren adueñarse de la fuerza ciudadana que ya nació. El 10 de agosto, Dieza, es la fecha más importante para el país y para Quito. El último Dieza estaba destinado a ser intrascendente nuevamente. El correísmo nos ha quitado las fechas patrias para privilegiar la vagancia, ni siquiera el turismo, la pobreza. El respiro momentáneo en esa fecha está diseñado para el recogimiento, para reflexionar sobre qué somos como país, qué hemos hecho, qué haremos, algo obviamente que el correísmo rechaza. Teme a la libertad y a la reflexión. Por eso no importa si es 10 de agosto o cualquier día. Lo movieron igual, aunque son fechas grandes para Ecuador. Pero en Quito ocurrió un hecho nuevo en el máximo día de celebración ecuatoriana, que siempre está acompañado del anhelo de libertad y de rebeldía, que fue en contra de la desidia que han querido implantar los ecuatorianos, el cariño por el suelo de los que pisamos, y el reclamo y enfrentamiento en contra de la política tiromana y mediocre y corrupta. Hubo una marcha ciudadana y pacífica en contra del alcalde Jorge Yunda, quien ocupa el cargo de alcalde sin serlo, una autoridad ilegítima y muy cuestionada, que no tiene liderazgo y que está causando un caos en la capital. Pero también entre los manifestantes se escucharon voces de que deben irse todos a la casa, Yunda y los concejales, todos. Ese mismo día el concejal Fernando Morales de Concertación, un partido que se ha vuelto trivial en Quito y en el país con serios líos en su interior, cometió un error. Fue un acto que consiguió opacar la marcha ciudadana. Le lanzó agua e insultó a Yunda, victimizándolo, colaborando en su estrategia política y comunicacional. La agresión ha recibido muchas más críticas que apoyos, pero como buen político de ese consejo no asume el golpe. Todo lo contrario, ha dicho que gracias a su acto lanzar agua a Yunda, ahora se habla de Quito en el mundo. Claro, pero por la inexperiencia y por una clase política que provoca tristes sorpresas. Pero él no se ha quedado callado, todo lo contrario, ahora es una suerte de guía para la ciudad y para la oposición. Al menos eso parece que busca sin conseguirlo. A los 6.000 manifestantes que estuvieron el 10A en una entrevista para La Posta, Morales les dice que las marchas deben enfocarse bien, que tiene mucha experiencia desde colegial, que la marcha debió ir al centro histórico, al Consejo
consejo al municipio. Morales muestra su desconexión con las iniciativas pacíficas de propia ciudadanía y a la que debe servir. Es la muestra de que la oposición a Yunda tampoco sintoniza con las necesidades de Quito. Secundario para él y los que siguen dando quórum al ilegítimo es que 6.000 personas, más que lo apoyaron pitando desde sus carros y por redes, decidieron escudarse del pasado del 10A, aunque para tranquilidad de Morales hay una nueva posibilidad de que la marcha se repita y que vaya hasta la alcaldía, pero también es cierto que van creciendo las voces que quieren que se vayan todos. Que ya no les importa si hay solución legal ante la salida de concejales y al alcalde, que ya se verá cuando eso suceda y que todo tiene solución. Entonces puede ser que los inconformes con la podredumbre de la alcaldía hagan caso al todavía concejal Morales con el riesgo de que él también se vaya. Así de seguro, tendrá tiempo suficiente de solucionar el caos en su partido, ver si revive o si continúa con sus denuncias en contra del propio Yunda o si se anima a investigar a los funcionarios blindados por Yunda que venden sus soluciones a través de otros vivarachos a una ciudadanía que está contra la pared. A ver si le alcanza para el 2023. Por Giancano de Criterios Digital. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.